me organiza este punto. Okay. Bueno, entonces, ya las tareas ya las califiqué, pero faltan los exámenes. No quiero terminar para el próximo martes, entonces yo creo que a lo mejor hasta el jueves hacemos la revisión. Y pues tengo que calificar todos los demás grupos que son de otras materias, entonces es mucha chamba. Se juntan estas épocas. Bueno, pero sus tareas en general estuvieron bien, entonces la mayoría estuvieron limpias, ordenadas. Era una tarea simple, pero la hicieron y la hicieron bien. Entonces, a diferencia de otros semestres que ni esas hacían. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestros asuntos, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, a ver, un problema que se llama, el problema que queremos resolver ahora, problema. Se llama la cinemática inversa. Estas cosas están un poco obsoletas, pero bueno. Bien, el programa, vamos a ver esta cosa, cinemática inversa. La idea es la siguiente. Entonces, ¿de qué se trata el problema? Entonces, el problema es hallar los valores de las variables de unión. A ver, dice tantito. No puedo hacer esto primero. Déjenme ver, tengo que hacer otra cosa antes. Sí lo podría hacer, pero mejor vamos a hacerlo así. Eso me dice. Sí, mejor vamos a ver eso. Algoritmo de David-Hartenberg. Eso mejor vamos a hacer. Y después vemos la otra cosa. Algoritmo de David y Hartenberg. No me sé los nombres de estas personas. Los libros, bueno, hasta donde yo los he buscado, no los encuentro. A lo mejor ustedes los encuentran. Hartenberg. Parece que su contribución básica a la robótica fue esta cosa. Y no hubo más. O sea, hubo seguramente muchas más. Pero digamos que tuvieron un impacto tan grande como esto que hicieron, no. Entonces, la idea de esto era, este algoritmo era la descripción de un robot. Algoritmo de gente para la descripción. Matemática de un brazo manipulador. Bueno, ellos se construyeron un algoritmo, y a la gente le gustó. Antes cada quien hacía las cosas a su manera. Y uno no tiene por qué usar este algoritmo. Si lo quiere usar, está bien. Digamos, esto es como para estandarizar la discusión, si lo quieren ver así. Pero no es la única manera de hacerlo. De hecho, ustedes van a aprender ahorita otras maneras de hacerlo cuando no se puede usar este algoritmo. Entonces, cuando no se puede, hay que usar las transformaciones homogéneas directamente. Entonces, ¿cómo lo decimos? Bueno, entonces para empezar es a partir de lo siguiente, a ver, vamos a ver dónde partía. Entonces, la descripción matemática de un brazo manipulador solo utiliza dos tipos de variables. Solo usa dos tipos de variables. Nada más dos. Con eso se alcanza. Que son las rotacionales y traslacionales. No se requieren más. Entonces, aquí utilizamos, usualmente la letra que se utiliza para estas son estas y para estas. Esto está fijo más o menos. Entonces, siempre ustedes ven un ángulo teta que no especificaron que y una D, estas son variables. Hay otros ángulos que van a aparecer, pero esos van a tener otras letras. Esas dos están reservadas, digamos. ¿Sí? Para variables. Entonces, dicen, ¿y cómo son las uniones rotacionales? Pues hay de muchos tipos. No tantos. Entonces, unas son así. Esta es una representación gráfica nomás. Entonces, quitan un cilindrito.
pintan una bolita. Y entonces dice, pues pueden usar estas. Entonces tienen su eje de rotación. Aquí, este es el eje de rotación. Y aquí, este es el eje de rotación. Entonces el eje de rotación está aquí. Entonces dicen, esta cosa gira en torno a este eje. Y aquí ponen las cosas que van a unirlo. Y aquí este gira en torno a este eje, ya sea para allá o para acá, como quieran. Entonces se dan cuenta, esto tiene una rotación así, es como una rotación plana, y esta es una rotación también plana, pero en otro plano, ¿no? Entonces ustedes pueden combinarlos. Por ejemplo, dicen, si me hago una con esta, y luego lo pego con una como esta, ¿ese robot qué hace? Dice, pero este le da vueltas así, y este además lo sube y lo baja. ¿Sí está claro? O pueden hacer al revés. Este robot lo vamos a usar mucho. Este de acá, entonces este se utiliza mucho. Vamos aquí que no vamos a calcular nada, me puedo dar el lujo de poner lo que se me dé la gana. Este es un dedo. Entonces ven, son sus 3 falanges. Y entonces usualmente estas cosas se utilizan para esos de los que hacen operaciones y todo. Esas son las falanges. Déjenme dibujarlo más que parezca un dedo. Entonces lo hacen así, aquí, aquí y aquí, ¿no? Y entonces este es otro robot y son 3 uniones de este tipo. Entonces este lo hace girar, este lo hace girar, este lo hace girar, y ahí está. Entonces si ven su dedo, tienen esas 3 falanges, y eso es lo que hace. Entonces obviamente si ponen muchos de esos, pues hacen una mano complicada, ¿no? Entonces ahí ven lo complicado que son nuestras manos. Cada dedo tiene 3 falanges, tenemos 5, 15 falanges nada más para nuestra mano, ¿no? Y eso todavía tiene muchos más movimientos. Entonces, porque ustedes pueden ver cómo pueden torcer sus dedos, sus manos, y la parte interna de su mano se mueve. Entonces, nuestras manos son bastante complicadas. Como ven, nuestros robotitos, por mucho que les quieran ustedes hacer mucha fama de que son mejores que los humanos, ni llegan ni al 10% de nuestras capacidades. Que 10% es muchísimo. Uno. Ok, bueno, entonces esas serían las uniones rotacionales y sus representaciones gráficas, y luego tendríamos las otras, ¿no? Las uniones, ¿qué? ¿Cómo lo estoy escribiendo? Las uniones translacionales. Estas esferitas y estos cilindros para nosotros no tienen dimensiones, solo es la representación gráfica. ¿Sí está claro eso? Es la representación gráfica para decir gira así o gira así. Eso es todo. Pero estas cosas no tienen dimensiones para nosotros. Uniones translacionales. Las uniones translacionales para nosotros siempre van a ser cuadritos. Siempre van a ser cuadritos. Por ejemplo, un robot cartesiano. Vamos a pintar un robot cartesiano, ¿no? Un robot cartesiano tiene 3 de estas y ya está. Entonces hacen un robot cartesiano. Este lo vamos a resolver muchas veces porque es muy fácil. Entonces, de resolver, entonces, enseña cosas básicas. Entonces está bueno. Además, desde el punto de vista práctico es muy bueno y se usa mucho. Casi todas las grúas en las empresas grandes utilizan robots cartesianos para mover las grúas y están moviendo toda la carga en el interior. Entonces tienen de estos robotitos. Entonces cuando dicen la flecha, indican en qué dirección está el movimiento. Entonces en esta flecha. Eso va a ser normalmente el eje Z. Y aquí van a poner supuestamente la herramienta, tienen que repetir siempre el último. Entonces este es el eje donde está toda nuestra computadora y a donde vamos a mandar toda la información. Entonces luego y luego y luego Y luego pintan sus ejes. Ahorita vamos a ver cómo hay reglas para eso. Entonces este se llama un robot cartesiano. Y aquí, bueno, aquí faltó eso, ¿no? Aquí pintarían tendría un teta 0, este tendría un teta 1, aquí un teta 0, aquí un teta 1 y aquí un teta 2. Son sus variables. Y acá pintan sus variables de 0, de 1 y de 2. No usan otra letra, siempre puras de. Es convencional eso nomás. De 2. De 1, de 2.
Y ya. Y luego pues vamos a combinar. Obviamente se requieren combinaciones, entonces pues hago uno de estos, luego uno de estos, luego puedo poner uno de estos, luego le puedo poner otro de estos, y así. Entonces eso depende, los diseños, diseñar un robot es trivial, o sea, digamos, nada más se ponerse a dibujar bolitas y cuadritos. Entonces el problema es calcularlo y después construirlo. Eso, o sea, construir un robotito como estos les lleva más o menos como 8 meses. Diseñarlo bien les lleva como un mes, mes y medio. Entonces el puro diseño teórico. Y después construir los controladores y todo eso, entonces hay que diseñarlo matemáticamente hasta ese nivel, hasta los controladores, y ya después se pueden comprar las cosas y armarlo, y empiezan a hacer pruebas, bueno, primero tienen que hacer simulaciones y todo, y después de todo eso hacen esta cosa. Entonces, como ven, hacer dibujitos está fácil, pero construirlo es otro asunto, es otro business, ¿no? Bueno, entonces ahí tienen un robotito que combina estas, estas y estas y estas. Entonces es un robot de 4 grados de libertad o de 4 uniones, como quieran ustedes decirle. Hasta aquí el asunto de los dibujitos, ¿sí está claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya sabemos cómo vamos a representarlos. Ahora vamos a decir cuál es el algoritmo que ellos inventaron. Entonces decían, todo el problema estaba en calcular las h's. Déjenme ver, tengo espacio acá abajo. Sí, tengo espacio. Entonces, yo no voy a pintar todo lo que vi en los libros, tiene un montón de pasos y no se le quiere hablar tanto para hacer estas cosas. Entonces, yo no lo voy a hacer como ellos. Algoritmo de Dennard-Hartenberg. Para la determinación de las transformaciones homogéneas. Ya estoy escribiendo algunas notas para no hacerle caso a los mongosos libros, pero no las acabo, me da flojera. Voy a tener que conseguir ayudantes. Algoritmo de Dennard-Hartenberg para la determinación de las transformaciones homogéneas. Ya está más o menos escrito casi todo, pero está muy desordenado y bueno, falta mucho trabajo. Eso de las transformaciones homogéneas. Entonces ahí ustedes vayan pensando, a lo mejor se les ocurre que como servicio social pueden hacerlo. No sé, pero yo creo que tengo yo que hacer un montón de cosas, llenar papeles, esa cosa me fastidia, no creo que pueda. Algoritmos de la gente para determinación de transformaciones homogéneas de cada una. Quién sabe. Bueno, ahí veremos. Bueno, entonces ellos inventaron un algoritmo de tal manera que estandarizaron la idea, bueno, vamos a ponerle aquí, la idea fundamental de este algoritmo es estandarizar el método de calcular las transformaciones homogéneas. Sin nada, vamos a ponerlo así. La idea fundamental del método, obviamente cuando ellos propusieron el suyo, hubo muchas gentes que propusieron otros, pero entonces a la gente les gustó más este. Y ya se quedó. Del método, o del algoritmo, vamos a poner el algoritmo. Si quieren ponerle receta para que, pero yo creo que la palabra receta como que no les gusta. Pero es una receta. Algoritmo es la de estandarizar el procedimiento para la determinación de las transformaciones homogéneas de cada unión. Esta es la palabra importante. Para las h's de cada unión. Así voy a ponerlo así nomás, ¿no? Para no escribir tanto. De cada unión. ¿Sí? Entonces decían, bueno, ¿cuál es su recetita? Entonces dice, tiene un conjunto de pasos. Creo que ellos le ponen como 8 y yo lo reduje como al 4. Entonces el primer paso. Entonces, elección de los ejes Z. ¿Cómo se eligen los ejes Z? Entonces, ¿cómo le hacen? Dicen, bueno, pues tengo que decir, para rotacionales cómo y para translacionales cómo. Para rotacionales.
Dice, pues nada más tengo de dos atoles, o son de estas, o son de estas. Entonces dice, pues es aquí. Aquí pongo el eje de rotación. Aquí pongo, vamos a poner otro color, ¿no? Aquí está fácil poner colores. Entonces, ahí está el eje de rotación. Entonces, siempre tiene la dirección del eje de rotación. A este le ponen Z. Z. Entonces, el eje Z se dirige en la dirección del eje de rotación. ¿Sí está clarito para todos? Eje de rotación. Dice, pues gira en torno a este eje. Ok, entonces el eje Z, ese gira en torno a este eje, ese es el eje Z. No puede ser ni X ni Y, tiene que ser el Z. Ok, dice, y para las traslacionales, ¿cómo le hacemos? Entonces en la dirección en la que se traslada. Solo es la dirección, el sentido queda, ustedes lo pueden poner como se les dé la gana. Entonces las traslacionales, pues dicen, nada más está aquí. Y entonces dice, pues si se mueve para arriba, pues aquí me dicen, pues el eje Z va para allá. Dicen, pero ¿qué tal si se mueve para un lado? Pues entonces el eje Z va para acá. Entonces con esto están diciendo en qué dirección va a tener su grado traslacional. ¿Sí la ven? Esta solamente se traslada aquí, esta solamente se traslada aquí. Entonces no tiene otro movimiento de traslación más que ese. Es unidimensional. ¿Okay? Entonces el cuadrito solo me dice, ¿se mueve en esta dirección o se mueve en esta? Dicen, ya está. Entonces ya elegí los ejes Z. Entonces dicen, eso no hay problema. Si pongo un robot complicado, vas a poner uno por aquí. Y aquí vamos llenándolo poco a poco. Entonces dice, vamos a poner uno que tenga muchas cosas. Entonces ponemos ponemos y ponemos otro de estos. Ahí vamos a ponerle todo. Vamos a hacernos un robotito. Entonces vamos a hacerlo así, 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 así. Y les digo, a ver, háganse su robotito. Entonces déjenme girar esta cosa. Que si puedo, no puedo. No puedo. Ahí pude. Ahí está. Y entonces pinta todas estas cosas. Esta y esta. Y usualmente siempre vamos a pintar que acaba de haber una herramienta. Entonces ahí hay que pintar una bolita. Y que no sabemos qué herramienta vamos a poner, entonces siempre la dejamos como que es cualquiera, entonces no nos interesa mucho. Entonces ponen aquí y repiten siempre el último eje, los últimos ejes. Eso no siempre se puede, a veces hay que mostrar modificaciones, pero dicen, este gira en torno a este eje, aquí va el Z. Este traslada en esta dirección, aquí va el Z. Este gira en torno a este eje, aquí va el otro Z. ¿Sí están de acuerdo todos? A ver si todos van, bueno, voy a quitar de colores, ¿no? Vamos a cambiar los colores. No, profesor, no entiendo bien lo de los rotacionales. Déjame cambiarles el color. Entonces dicen, este gira en torno a este, aquí va a girar. Entonces el eje Z. ¿Sí? ¿O no? O sea, en ese que es como la base sí, pero en el de arriba no lo entendí. Bueno, pero este sí lo entiendes primero, vamos uno por uno. Sí. Bueno. Entonces el que sigue es traslacional. Entonces es traslacional. Este no gira. Este se traslada en esta dirección. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo va bien? Bueno. El que sigue es un rotacional. Dice, pero se va a girar en torno a este eje, ¿no? Ese sería el Z2, porque este gira en torno a este, para subirlo y bajarlo. Este lo va a mover hacia acá o hacia acá. ¿Ahora sí o no? Pero ¿por qué no sería del otro lado? O sea, ¿cuál es la diferencia? No lo puedes poner del otro lado si quieres. Aquí nada más es el eje de rotación.
Dice que tiene que tener la misma dirección del eje de rotación. La puedes poner para acá o la puedes poner del otro lado si quieres. Ah, ok. Eso no importa. Pero tiene que ser esta dirección. Es perpendicular a esto. ¿Ahora sí? Entonces, ese que acaba de poner podríamos verlo como si fuera un cilindro pero acostado. No, no. Es una cosa plana, ¿no? Si quieres, piénsalo así como un disco. Entonces aquí ya lo puse, este mismo lo puse acá abajo. Entonces lo ves así. Pero aquí le pones la unión. Entonces lo que va a mover. Entonces esta cosa la está girando así, ¿no? Rum, 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 rum. Ah, ok. Sí, Sí. le entendí. Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas hasta aquí? O sea, pero la dirección, o sea, la flechita de ese No, eje, esa no es la dirección. Este es el sentido. pues ¿por Así qué es. tiene ese sentido y no Porque hacia se te da arriba? la gana. Tú lo puedes pintar para el otro si se te da la gana. Ah, ok. La dirección solo es una recta. Ujú. Y ese es el ángulo. Esto es la dirección. El sentido es este o este. ¿Sí están de acuerdo? Son cosas diferentes. Ok. Hablan de dirección, están hablando de la dirección de la recta, este eje. Entonces es este. Y le pueden pintar para allá o para acá, como se les dé la gana. Obviamente uno la pinta de la manera que les es más sencillo representarlo gráficamente. ¿Por qué? Porque no importa, dice, si va a girar al revés, pues la rotación con respecto a este que sería negativa, pero ahí está. No me tengo que andar preocupando por eso. Ya que establecí mi eje, si me dicen rotó menos 25 grados, ya sé que la dio la vuelta para acá. Si fue más 25, ya sé que dio la vuelta para allá. ¿Sí está claro? Entonces dicen, ese ya está. Y luego el eje Z de este, pues una prueba de traslación en esta dirección. U0, 1, 2 y 3. Y luego en el último siempre vamos a repetir lo que haya hecho en el anterior. Eso no siempre es posible, pero casi siempre sí. Entonces, a este además lo repiten. Dice, la herramienta no sé qué voy a poner, puede ser una soldadora, una pintadora, puede ser una muñeca, no sé, lo que quiera. O sea, como no sé, el robot para mí va a tener muchas funciones, pero esto que está aquí ya está fijo en el robot. Esto es algo que yo puedo poner al final. Y a lo mejor cuando yo lo compre me dan un catálogo de efectores finales. Eso si lo quiere para soldar, pintar, poner ¿cómo se llama? Algún tipo de líquido para pegar juntas, atornillar, lo que quieran. Entonces, aquí les van a dar un catálogo para poner aquí. Entonces, este robot es como básico. Y entonces, esto es un catálogo de cosas que ustedes venderían. Hagan de cuenta que ustedes piden un changarro de robots. Dice, ¿qué te dedicas? Soy robotero. Entonces, ya se dedican a hacer robots y entonces ustedes venden todas estas chácharas aquí. Pero le ponen un nombre científico, Mexican Robots, entonces tiene que decirlo en inglés, ¿no? Para que parezca rimbombante. Dice, ¿cuántos trabajan ahí? El gerente y yo. ¿Y quién es el gerente? Yo. Entonces dice, eso está bueno. Lean las historias de cómo se fundaron las empresas que tenían nombres tan rimbombantes. Eran 3 o 4 gatos nomás. Y después fueron creciendo, pero... O sea, la idea es que eso les va a ayudar. Así, no, pueden empezar cualquier su changarro cuando quieran, si les dé la gana, y al rato son los meros chichos de esas cosas. Bueno, los zetas ya están claros hasta aquí para todos. A ver, revísenle. Si alguien todavía tiene preguntas, dígalas. No, profe, ya, quedó bien. Los demás, ¿todos bien también? Sí, creo que está claro. Entonces vamos a hacer las X. Ahora vamos a hacer todas las X. Dicen, ¿cómo elegimos las X? Entonces dicen, elección de ejes X. ¿Cómo le puse? Creo que paso 1, paso 2, sí. Paso 2. Elección de ejes X. ¿Cómo elijo estos? Entonces dicen, lo que tienen que hacer es que, entonces, aquí sí no importa ya si son unidades rotacionales o lo que sea. Entonces lo que tienen que hacer es cada eje X y vamos a ponerle así el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, para ahí empieza desde el 1 hasta donde quieran. Pueden poner un robot de un n más 1 uniones, ahí está. Entonces, debe cumplir que la intersección del eje es XY
con el eje ZI menos 1 no es vacía. O sea, lo debe intersectar. O sea, el eje X1 debe intersectar al anterior, al Z0. El X2 debe intersectar al Z1. El X3 debe intersectar al Z2. ¿Sí está clara la idea? Entonces, eso debe suceder. Y además, no solo eso, debe ser perpendicular. Y XY debe ser perpendicular al ZI menos 1. No solo debe intersectar, sino además ser perpendicular. No basta con eso. ¿Sí? Entonces debe cumplir dos cosas, es cada uno de los ejes X que yo pinte. El primero soy libre completo porque no tengo ninguna unión anterior, pero los que siguen ya no. Entonces déjenme mostrarles en el dibujito que estamos haciendo. Entonces voy a mi robotín. Entonces dice, pues el X0, pues aquí casi siempre lo vamos a pintar así. X0, ahí está, X0. Eso no me interesa, puedo pintarlo para acá, para donde quiera. Dice, en el X1 de aquí, entonces dicen, aquí voy a pintar este. Este es el X1. Otra vez lo puedo pintar de aquel lado, de este. Dicen, y también lo podría pintar acá. Sí, también lo puedes pintar ahí. Lo único que en condición es que este X1 intersecte al Z0. Dicen, aquí lo intersecta. ¿Sí lo ven todos? Dicen, aquí se intersectan. ¿Es perpendicular? Sí, es perpendicular. ¿Cuántas selecciones tengo? Infinitas. En todo este plano puedo poner ejes X, Z y cumplen con ser perpendiculares a este e intersectar a ese. Cualquiera me sirve. Cualquiera. Obviamente me los tomo para que sean fáciles. Ahorita van a ver por qué los escojo así, no de otra manera. Pero aquí cumple. Pero cualquiera de esos que a ustedes les gustara también podría servir. No me pasa nada. Dicen, aquí está este. Dicen, y ahora el de acá es el Z2. Dice, este Z2 yo sé que está saliendo del pizarrón. ¿Están de acuerdo? Aquí se ve chueco, pero está saliendo del pizarrón. Entonces dicen, bueno, que intersecta al otro y sea perpendicular. Dicen, ching, ya tengo líos. Dice, aquí tendría que tener un X3. Pero ese no intersecta a este. Entonces, este ya no me sirvió. Mi método de Dynamic-Hartenberg ya no sirve. Dicen, sí se puede. ¿Cómo? Esta longitud que está aquí, igual a 0. Dices, esta no existe. Esas dos uniones están pegadas en una. Bueno, si la hago igual a 0, entonces si este de acá intersecta este de acá y es perpendicular. ¿Sí de acuerdo? En este no se va a poder usar Dynamic-Hartenberg si ustedes dejan que la L no sea 0. Y eso vamos a discutir aquí también. Después, eso no lo discuten los libros. Entonces, pero para nosotros aquí, para poder usar Dennett-Hartenberg, L debe ser 0. Dicen, ya está, esto es X3, intersecta el Z2 y es perpendicular. Está bien. ¿Y el del Z4? Está fácil. Ese lo puedo poner aquí y ya está. X4. Este intersecta al Z3 aquí. Y ya. ¿Y es perpendicular? Sí, todo tiene. Ya se acabó. Ya elegí todos los ejes X. Y cumplieron las dos condiciones, intersectarlo y ser perpendiculares. Se dan cuenta que hay que pedir también que lo intersecte, porque aquí este podría ser perpendicular al plano formado por este, pero si no lo intersecta, ya no cumple con la convención. Los ejes Y no se dibujan en la convención de Navier-Hartenberg, no los necesito para nada. Pero si en este caso este lo hace distinto de 0, ya no me queda de otra esta cosa. No puedo usar de Navier-Hartenberg, tengo que usar las H's. Y si voy a usar las H's, tengo que pintar las Y's de todos. Entonces calcular las H's como lo hacíamos antes en los dibujitos, a ojo de buen cubero, y entonces estar calculando todo. Nada más que aquí las cosas se va a poner un poquito más interesante, porque hay que suponer que el robot tiene movimiento, entonces no es una cosa fija como en los ejemplos que antes hacíamos. Estas cosas se mueven, entonces hay que tomar en cuenta eso para calcular las H. Luego hacemos ejemplos de esos, para que miren. ¿Alguna pregunta respecto a las X?
Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Ah? ¿X3 sería perpendicular entonces a Z3 o a Z2? O sea, lo que A queremos es que sea Z2, a a Z2, Z2, ¿no? a Ok. Z2. Al Z3 es perpendicular porque Sí, tiene que ser un claro. sistema derecho, eso no hay de otra. Pero es a este. Ah, ok. Por eso es lo de la distancia cero. Claro, claro. El X2 debe ser perpendicular al Z1, acuérdense. El X1 perpendicular al Z0. El X4 al Z3. Ah, ok, ok. Ya sé. Sí, ya, gracias. ¿Alguien Entendí. más? ¿Tiene dudas? ¿No? Bueno, y con esto van a construir una tablita. Entonces ahí se pueden construir los XYs, todas esas buenas tonterías que no vienen ni al caso, van a ver que nunca se utilizan. Lean los libros para que vean cómo está la cosa. Y ellos utilizan una tabla y con esto, con estas elecciones, entonces con el tercer paso es construir una tabla de parámetros de Navier-Hartenberg. Entonces, el tercer paso, construir la tabla de parámetros. Este paso es demasiado importante. Si uno es descuidado, todo lo que haga es basura. Y los cálculos que se siguen de aquí son muy grandes y muy largos. Entonces, si uno no tiene cuidado en construir esta tabla, todo lo que haga de ahí en adelante es basura, no sirve para nada. Entonces, lo que hacen es esto. Entonces dicen, a ver, ¿cómo le hago? Aquí le puedo decir teta, D, y otros colores, ¿no? A y alfa. Entonces empiezan a construir su tablita. Tiene 4 parámetros. Entonces dicen, para cada unión hay que escribir cuánto valen estas cosas. Voy a poner 3 nomás, ¿no? Hay un montón, los que se les dé la gana. Entonces, si ya ustedes, obviamente todas estas cosas pues, es cuestión de un oficio, entonces si lo van haciendo muchas veces, poco a poco se va volviendo se ponen muy buenos. Entonces la chamba de ser roboteros al principio les van a salir pues porquerías, van a tener un montón de quejas, no los van a querer esos ingenieros chafas del TEC, pero ya después de 2 o 3 años que haciendo robots van a ver que ya son tan buenos como el mejor. Entonces ya les van a decir, no, cómprale sus cuates, son buenos. ¿Y dónde estudiaron? Ahí en el TEC. Entonces voy a hacer un robot de 4 uniones. Entonces para cada unión tengo que venir a encontrar estos parámetros. Ya sabemos que las variables solo son estas dos. Si ustedes ponen variables por acá, ya tienen un tache grande aquí. Yo ya no reviso más. Ya cuando pusieron las variables de este lado, adiós. Eso ya significa que ya no entienden nada. Entonces dicen, las variables están aquí. Entonces dicen, si esta es la variable, entonces ponen esta. Supóngase, y solo hay una variable por unión. Esa vas a poner, no, observaciones. Solo puede existir una variable por renglón. Si ustedes ponen dos, ya tienen touch también. Y todo lo que hagan de ahí en adelante ya es basura, no sirve. Por renglón. Ahí vamos al robotito que estamos haciendo, ¿no? Vamos a aprovechar. Entonces dicen, a ver, ¿cuál estoy haciendo mi robotito? Este es rotacional. Lo primero que deben llenar siempre, eso es una recomendación. No lo dice ningún libraco. Entonces dicen, llenen primero las 2 columnas que son las de que traen las variables. La primera es rotacional. Ya está. La segunda es traslacional. Esta va acá. La tercera, ¿qué es? Rotacional. La pongo acá. Y la cuarta, traslacional. Ya, la pongo acá. Ya llené. Esa es mi variable de este renglón, esta es mi variable de este renglón, esta es mi variable de este renglón. Y ya, no puede haber más. Ahora dicen, ¿cómo determino todos los demás bichos? Entonces, dicen, a ver, ¿cómo determino la D? Entonces, todo eso se va a basar en nuestras selecciones de ejes. Dicen, ¿cómo encuentro la D? Déjenme ver si me acuerdo. Es una distancia. Y aquí puse una letra rara. Distancia ¿de quién? De la intersección de X, Y con Z, Y menos 1, medida desde O, Y. ¿Sí estoy bien? Así, creo que sí. Ahí está, ahorita me reviso. Y la A, I es la misma distancia. No estoy muy seguro si esto es Y o Y menos 1. Entonces déjame te reviso.
Tengo que revisar mis notas, pero creo que así estoy bien. Déjenme ver. Para no decirles mentiras. Los profesores somos re mentirosos. A ver. Déjenme ver. Oh, boy. Sí, hay que escribir demasiado, sí, para esas cosas. Es que eso puede ser mucho más simple. A ver, ¿qué dije? No, sí estoy mal. Entonces aquí es -1. Y aquí es I. Así está bien. Y esto dicen que lo van a hacer a lo largo del eje ZI-1. Estos ejes son importantes. Y esto a lo largo del eje XY. Entonces ya. Y luego, de una vez, hacíamos estos, bueno, vamos a hacer estos, para llenar el primer renglón. A ver, copien esa formulita y ahorita la hacemos. ¿Ya las tienen? Para que vayamos al dibujito y vean cómo los calculo. Sí, ya. ¿Sí? Ahora vamos al dibujito. Entonces dicen, a ver, calcúlate la de I. Sería la D1. Ah, que voy a hacer la D1. Entonces vienen acá y dicen, voy a pintarme la D1. ¿Qué sería la D1 según este cuate? Es la distancia que existe en la dirección de la intersección del X1 con el Z0, ¿no? A lo largo del eje O0. Desde el origen O0 a lo largo del eje Z0. Ah, ok, muy bien. Entonces vengo acá. Vengo, me dibujo el X1 con el Z0, ¿dónde se intersectan? Vengo y le pongo un puntito. Aquí se intersectan. ¿Están de acuerdo todos? Ya encontré la intersección. El X1 y el Z0 se pegan desde ahí, pero la distancia la voy a medir desde acá abajo, entonces me voy a parar acá. Ah, ok, me paro aquí. Y mido la distancia desde aquí hasta este punto. Ah, pues es esta. A este llámele L1. Ah, se llama L1. ¿Sí está claro? Entonces se pone la unión, pero la distancia se da con el punto anterior. Origen, no es punto. Con el origen, perdón, origen anterior. Sí, sí. ¿Sí, de acuerdo? Ahora la A. A ver, ¿cuánto va la A1? Siempre es lo mismo. Es la misma distancia, es la misma intersección, pero ahora lo mido desde el siguiente. Ah, ok, está bien. Y ahora este ya no es Z, y entonces es X. ¿Y cuál X? Dice que el 1. Bueno, entonces dice, me fijo. ¿Dónde se pega el X1 con el Z0? Pues aquí mismo, desde el punto no ha cambiado. Pero ahora lo mido desde este origen. Ah, aquí está el origen de 1. Pues si estoy parado aquí y mido el origen de aquí, pues no hay nada. 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Tienen que tratar de hacerlo ustedes. Y ahí van a ver si les surgen preguntas. Ahí cuando los traten de hacer es cuando les van a surgir las preguntas. Antes no. Ahora, si no hay preguntas, ya está. Señora, ¿y cómo encuentran los profe, años? A ver. la A en sí, ¿cuál es el significado de la A? O sea, ¿qué es la A? Es una distancia. O sea, es igual a la D, por decirlo así. Bueno, de naturaleza sí, pero no son iguales. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Ah? Ahora dicen, ¿y cómo encuentro los ángulos? Todavía no decimos cómo encontrar teta y cómo encontrar alfa. Ah, aquí no los tengo que buscar, porque cuando ya puse las variables ya no tengo que buscarlos más. Pero dicen, vamos a buscar la alfa, ¿no? Primero, para llenar este primer renglón. A ver, voy a buscar el alfa 1. ¿Qué es el alfa 1? Es un ángulo. ¿Entre quién y quién? Entre ZI menos 1, como si lo llevaran a ZI. Entonces voy a tener que usar mi regla de la mano derecha para llevar el ZI menos 1 hacia el ZI a lo largo del eje XY. Esto es importante porque eso me va a decir si es positivo o es negativo.
Dicen, a ver, pero hay que ponerle I, ¿no? Este es I, es para cualquiera. Y ahorita la ponemos para el 1, entonces aquí lo voy a poner. Alfa 1, él dice que es un ángulo. Y tengo que llevar, ¿quién? Pues el 1, entonces debe ser el 0. El eje Z0 lo voy a llevar al Z1, con mi mano derecha, a lo largo del eje XY. En este, pero no es Y, ¿cuánto es? Es 1. Está bien. Entonces dicen, ahora vienen a su dibujito, y a ver, dicen, a ver. Entonces voy a agarrar mi Z0. Lo voy a poner acá aparte. Aquí tengo mi Z0. ¿Y dónde tengo mi Z1? Acá. Pues tienen la misma dirección. Entonces son paralelos. ¿Cuál es el ángulo entre ellos? 0. Pues no hay. ¿Sí, de acuerdo todos? Pues ya llené mi primer regloncito. Bueno, vamos a poner, a ver, dejen poner acá abajo, ¿no? Esta fórmula del alfa y para que las tengan todas aparte. Este es un ángulo de ZI menos 1 a ZI a lo largo del eje XY. Y aquí voy a poner también la teta I, ¿no? Teta I es también un ángulo, pero esto hay que llevar XY menos 1 a XY a lo largo del ZI menos 1. Esas son las 4 formulitas. Ellos tampoco las dicen así los libracos, no se toman la molestia. Se pueden escribir un rollotote para decir eso. Y aquí está bien fácil. A este orden que pongo aquí, ellos tampoco lo ponen. Ahorita van a ver por qué pongo este orden. Y yo no entiendo por qué ellos ponen el suyo, no tiene ningún sentido. Aquí ellos escriben. Pero bueno, ya me canso de estarlos criticando, entonces no vale la pena, mejor hacemos las cosas a nuestra manera y funcionan. Y nos sale lo mismo que ellos, y más rápido. Entonces dice, ya está, voy a quitar este de aquí, ¿no? Ya lo puse acá abajo. Dice, ahora que acuérdense el teta 1, bueno, el teta 1 ya lo hice. Voy a hacer el 2. A ver, ya está, es la unión 1. A ver, ahora voy a echar la unión 2. Dicen, quieren hacer la unión 2. A ver, ustedes búsquenla. Díganme, a ver cuánto vale el primer teta. Entonces, ¿cuánto vale teta 2? A ver si lo pueden encontrar. Ahorita pues hay que escribir la fórmula porque se la están aprendiendo. Entonces tengo que llevar el X, ¿quién? El anterior, dice él. Entonces el 1 pero si estoy bien. Dice, tengo que llevar el anterior a este. Entonces el 2 es el 1. Está bien. Y entonces tengo que llevar al 2. Ok, está bien. Y nos revisan. Y a lo largo de ZI menos 1, pero ZI menos 1 sería Z1. Ok, está bien. Hasta ahí ya traduje mi formulita. ¿Sí la ven todos? ¿Están de acuerdo con esta traducción? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces ahora vienen al dibujito y ven y dicen, a ver, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces hay que llevar el X1 al X2 con mi mano derecha, el X1 al X2 con mi mano derecha. Va a ser más grande porque no se mira, ¿no? A ver. El X1 al X2. Dice, si lo llevo con mi mano derecha, lo voy a llevar este para acá. Voy a tratar de aislarlos para acá. Digo, tengo mi X1 y tengo mi X2. ¿Sí, de acuerdo? Y luego dice, pues este con la mano derecha lo llevo de aquí para acá. Y entonces, ¿cómo me queda mi pulgar? Hacia arriba, ¿no? Vas a poner el pulgar. ¿Sí están de acuerdo? A sacar ese para que este lado. ¿Cómo haces dibujar un pulgar? No sé cómo. Bueno, dibujo un rectangulito. Aquí me queda mi pulgar y aquí le pongo una uña. Pulgar. Mi mano derecha. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profe. Ya quedó. Y entonces dicen, ¿y entonces qué es? ¿Es positivo o es negativo? ¿Cómo es? Llevo el X1 y el X2. ¿Cuánto es el ángulo entre el X1 y X2? 90, ¿no? ¿Sí o no? No siempre es 90, ¿o sí? Pues ahí en mi dibujo sí. Si hago otro dibujo, pues no. Pero en mi dibujo sí. ¿Están de acuerdo? En este dibujo vale 90. Ahora, ¿son positivos o son negativos? No sé.
Dicen, tengo que fijarme en el eje Z1. Ah, dice, sí tiene la misma dirección que el Z1. Entonces son positivos. Ya cuando ustedes eligen sus ejes, tienen que elegir con estos y con estos van a llenar la tabla. No con otros hipotéticos, son con estos que dibujaron. Ahora búsquense la A2. A ver, vayan haciéndolo todo. Ya la D ya no la tengo que encontrar porque ya sé que es la variable de unión, no la tengo que buscar. Tengo que buscar el A2 y el alfa 2. A ver, traten de ustedes de encontrar el A2. Dicen, pues ya sabemos que es una distancia. Tengo que buscar la intersección de quién con quién. Pues dicen, pues del X2 con el Z1. Entonces sí tengo que ir hasta el eje OK. 2. Y ya. A lo largo del eje X2. Entonces tienen que ir a buscar eso. Entonces X2 con Z1. Dicen, van a su dibujito otra vez. Anda que se lo grande otra vez. Intersectan X2 con Z1. Y vienen y lo resaltan. Dicen, no se intersectan. Aquí. X2 con Z1 se pegan ahí. ¿Sí? ¿Y desde dónde voy a medir la distancia? Pues desde este, ¿no? Ahí dice. Entonces dicen, ¿qué estoy haciendo? A2. Así. Desde ahí, ¿no? Desde ese. Desde el A2. Pues es 0, ¿no? Ya la pongo. 0. Ahí voy. Ahora los alfas. Dicen, pues no sé, hay que hacerlo. Es un ángulo entre GZ. Entonces, ¿cuál? Si estoy en el 2, entonces es el anterior a este. El Z1 llevado al Z2. A lo largo de qué eje? De X2, ¿no? Entonces dicen, pues el alfa hay que llevar hacia, hay que llegar a este, ¿no? Entonces hay que llegar al 2, está bien, vengo del 1, vengo del dibujito, digo, pues tengo que agarrar los ángulos entre ejes Z. ¿Cuál es el ángulo entre este eje Z1 y el Z2? Primero el tamaño, y luego vemos el signo. Pi medios. Y medio, ¿no? Ya está. Otros 90. Ahora no sé si positivos o negativos. Entonces tengo que venir aquí y dice, tiene que ser con la mano derecha y a lo largo del eje X2. Entonces, ok, el eje X2. ¿Llevo quién en quién? Otra vez, no me acuerdo. El Z1 en el 2. El Z1 en el Z2. Entonces dicen, acá está, con mi mano derecha, el pulgar me queda en la dirección de X2, ¿no? Entonces es positivo. ¿Sí? No, profe, yo no entendí bien. Tienen que hacer mejores preguntas, o sea, porque así como que no sirve de nada. ¿Qué no entendiste aquí? Pongo mi pulgar en dirección de X2. No, te va a hacer resultar. Lo que tienes que hacer es llevar este en este, el 1 en el 2 con la mano derecha. Y luego el pulgar te va a decir que va a estar en la dirección de X2, pero no sabes si la flecha, haz de cuenta que el X2 tú lo pintaste para acá. Sería en dirección contraria. Pues tu pulgar te queda para acá. Entonces tú dirías que es menos. ¿Sí? Sí, ya. Tienen que hacer mejores preguntas, porque si no, a uno trata de contestar, pero como no entiende su pregunta, no te sirve la respuesta. Entonces lleven el 1 en el 2 con su mano derecha y entonces el pulgar les queda aquí. Dice, tiene la misma dirección de la parte positiva del X2. Por eso es pi medios. Si este lo hubiéramos pintado para allá, sería menos pi medios. ¿Sí? Muy bien, ahora quieren hacer el 3. Voy a borrar esto, ¿no? Aquí, porque si no, para no irnos tan lejos y hacer todo y aprovechar el dibujito. Dicen, a ver, en el 3 ya no tengo que calcular teta, porque ya llené las variables. Ahora calculo D. Ok, entonces voy a calcular D3, tengo que calcular D3, tengo que calcular A3 y tengo que calcular alfa 3. Dicen, tengo que hacer esas de aquí. Entonces dicen, ¿esta quién es? La D3 es una distancia. Esta también es otra vez una distancia. Intersecto quién con quién. Dicen, ya no me acuerdo. Entonces las tres, ahí las borré. Entonces X1, dice aquí siempre voy a poner, fíjense esto.
este es igual a este es igual a este. Y siempre el otro es el anterior. Entonces dicen, ok, entonces la D siempre es con el anterior. Dicen, D3 sería ¿quién? X3 con Z2, ¿no? Aquí también. Y aquí al OI menos 1, este que está aquí, se repite acá. Es ya, ¿no? Ahora dicen, ¿cuánto vale la D3? ¿Me la pueden decir? Dicen X3 con Z2. Oh, sí. Dicen X3 con Z2. Ya dijimos que este vale 0. Entonces eso quiere decir que este está pegado acá. ¿Sí? Entonces dicen, estos dos ejes coinciden, estos dos orígenes. Van a ser 0 los dos. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Este va a ser 0 y este también, ¿no? Porque los dos orígenes coinciden. El O2 y el O3 coinciden en este punto. Acá estaría el O3. Pero como dijimos que este vale 0, pues esos dos están en el mismo punto. Y dicen, pues eso no añade nada. Dicen, y el alfa, pues otra vez un ángulo entre zetas. Entonces, ¿cuál es zetas? No me acuerdo. Tratan de aprenderse la fórmula. Aquí es el anterior. Ok. Aquí es el anterior, entonces debe ser ¿quién? Z2 llevado a Z3 y entonces a lo largo del X3, ¿no? Entonces dice, a ver si es cierto, estoy bien. Entonces vienen y revisan, sí, dicen, ese que tengas aquí es uno antes. Ese que tengo aquí es uno antes, lo llevo al otro, a lo largo de este eje X, sí está bien. Entonces hay que llevar el Z2 al Z3. Hay que llevar el Z2 al Z3. Entonces, si lo llevo al Z2 al Z3, dice, son perpendiculares, ¿están de acuerdo? Este Z2 es perpendicular a este Z3. ¿Sí? Entonces ya son perpendiculares y con mi mano derecha llevo el 2 al 3 y me queda en la dirección del X3. Dice, también es positivo. Son 90, ¿no? Hasta ahí todo el mundo. ¿Podríamos repetir esa parte, profesor, en donde decimos que lo llevamos con nuestra mano? Porque, bueno, o sea, bueno, a mí me da la impresión de que están como que sobre la misma línea, ¿no? Pero decimos que No, son esta perpendiculares, es ¿no? otra misma línea, ¿no? Este Z2 es perpendicular al plano de la hoja, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, sí dijimos que es el que sale, ¿no? Está escapando de la Sí, hoja. Ok. sí. Ah, ya, ya. Sí, 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 eso me confunde. Ok, entonces sí serían perpendiculares y llevamos el 2 en el 3. Claro. Y tu pulgar te queda en la dirección del X3. Ok, ok. ¿Eh? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ahora hay que hacerlas del 4. A ver, entonces dicen, vamos a hacerlos del 4. Todos los cálculos se van a desprender de esta tabla, todos. Toda la información que vamos a sacar del robot va a salir de esta tabla. Por eso es tan importante ponerle cuidado y calcularla bien. Si uno aquí lo echa a perder, todo lo que diga va a ser puras tonterías, no sirve para nada. O sea, no es mala voluntad que diga, no, contestaste puras tonterías, pues sí, pero te equivocaste aquí. Esa es la razón. Entonces dicen, a ver, vamos a hacer la unión 4. Y si vamos a hacer la 4, ¿no? A ver, dicen, ya está. Entonces voy a hacer, a ver, ¿cuál tengo que llenar? Tengo que llenar teta. Ok, entonces tengo que llenar, tienes teta 4, ya está. Ese es un ángulo entre ejes X, ya está. Entonces X menos 1, XY menos 1, a XY. A lo largo de Z y menos 1. A ver, se van y revisa su fórmula. Hay que llevar XY menos 1 a XY a lo largo de Z y menos 1. XY, aquí me equivoqué. No, está bien. XY menos 1 a XY a lo largo de Z y menos 1. Ahí está bien. Entonces, ahí está. A ver. Es que tengo que fijarme en el eje Z. Les dije, a ver, te voy a quitar este, ¿no? Teta 4 sería el ángulo entre, ¿quién? X3, entre los ejes X3 y el eje X4. A lo largo del eje Z3. Aquí, voy y me fijo. ¿Cuál es el ángulo que hay entre X3 y X4? Mi robotito. El eje entre ejes
¿Cuál es el ángulo que hay entre este y este? Cero. Paralelos. Entonces dice, pues no hay. Entonces vienen ustedes y dicen, no hay. Pues son paralelos. El A. Entonces dicen, vamos a calcular el A. ¿Cuánto va el A4? Pues es una distancia. Tengo que calcular quién, el X4 con el Z3, ¿no? Dicen, sí, cierto. A ver, me acuerdo. Dicen, si aquí pongo 4, aquí pongo 4. Aquí sí está bien. 4 con 4, Z3. Y este, en el que lo voy a medir en el eje OI. ¿Menos 1 o 1? Dicen, no sé, ya no me acuerdo. No sé si en el 4 o en el 3. Entonces vienen y dicen, está diciendo la A. Ah, debe ser en el mismo que está la A. Ok. Entonces debe ser en el 4. Es siempre el siguiente. Y a lo largo de quién, de XY, que sería X4, ¿no? ¿Sí? ¿Dice, sí es cierto? Dicen, sí, sí es cierto. Entonces vienen y buscan la intersección del eje X4 con el Z3. Ahí voy a buscar a mi robotito, la del X4 con el Z3. Dice, pues intersectan aquí. ¿Y desde dónde voy a medir la distancia? Pues en ese origen. Dice que en ese origen. Ah, pues todo vale 0, ¿no? Dicen, pues ya está. Vale 0. Entonces ya me falta el ángulo alfa, pero alfa 4 está bien fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque los escogí paralelos, entonces ya no hay tengo que hacer nada. El ángulo entre eje Z aquí, entre el eje Z4 y Z3, ¿no? El Z3 llevado a Z4, creo que así es, ¿no? El Z que sí, ¿no? Entonces el Z3 llevado a Z4, el Z3 llevado a Z4, a lo largo del eje X4. Pero son paralelos, entonces no hay nada. Entonces dicen, el Z3, pues aquí está, y el Z4 acá está. Entonces son paralelos, no hay ángulo entre ellos, ya acabé. A ver, revisen esos últimos dos que hice. Sí, profe, sí, se me salió. ¿Sí? Sí, Ok, entonces ya está. Y entonces dicen, ¿y ahora qué hago con eso? Pues todo el asunto. Entonces dicen, a ver, quiero calcular esta que está aquí, se va a llamar H, que une la 0 y el 1. Esta se va a llamar la H, que une el 1 y el 2 y el 3, el 3 y el 4. Entonces, ¿cuánto vale el H01? Es muy larga, entonces, pero después vamos a aprender a hacerla más cortita. El H01 va a ser quién. Voy a poner aquí lo que sale, ¿no? RZ1 por RX alfa 1 por D1K más RZ teta 1 de A1I. Eso es lo que es. Ustedes dicen, ¿por qué sabe qué es eso? Esta es una rotación en Z, esta es una traslación en Z, esta es una traslación en X y esta es una rotación en X. Entonces dicen, a ver, lo que tienen ahí es que están diciendo H01 es una pura rotación por un ángulo teta 1 sin traslación en el eje Z. Ahí está el parámetro teta 1. La que sigue es una pura traslación en el eje Z, pues sería por la D1K. Aquí están diciendo que es en el eje Z. La que sigue es otra pura traslación, pero en el eje Y. Entonces, perdón, A1, Y, en el eje X. Y la última es una rotación pura en torno al eje X por un ángulo alfa, 1. Y aquí es una pura rotación. Entonces, si multiplicamos todo esto, ¿qué nos sale? Entonces, voy a multiplicar primero estos, ¿no? ¿Qué me da? Este por este me quedaría RZ teta 1. Luego, ¿quién?
Este por este ya me dio este. Este le voy a sumar esto que me da RZ teta 1 de 1K. Ya hice estas. Ahora voy a hacer estas de acá. Me queda RX alfa 1 y ¿quién? A1i. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Esto si lo ven en los libros es una porquería lo que ellos hacen. Aquí ponen la matriz 4x4, aquí ponen la matriz 4x4, aquí la matriz 4. Ay, Dios santo. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora multipliquen estas. Que les va a quedar RZ teta 1 por RX alfa 1. Este va a quedar sin transformar. Más esta pegándole a este. Y ya. Y dicen, pero no le sale igual que acá. Sí, sí sale igual. Porque esa es una rotación en Z aplicada a un vector en Z. Ah, esto nada más es de 1K. No le hace nada. Y por eso es que escribí esto nomás. Eso va a ser siempre. Entonces dicen, ¿cómo siempre? Si veo mi tablita, siempre va a ser la multiplicación de esta rotación por esta rotación. Este vector sumado con la rotación de este de acá. A ver, hagan de cuenta que les pido que me dicten la 2. No quiero que se hagan toda la multiplicación que yo hice, que me la dicten nomás. ¿Qué me dirían? ¿Qué escribo? Sería lo mismo de arriba, pero solo cambiando el subíndice de... No, no hay subíndice. Aquí sería ¿quién? RZ pi medios, ¿no? Ah, ok, claro. Por RX pi medios, ¿no? Sí, y luego D2K y ya se acabó, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Todos, revisen todos, porque eso lo vamos a hacer un chorro de veces. Y luego yo cada vez escribo menos. Me vuelvo más holgazán, ya estoy medio harto de estas cosas. Entonces, ya no le pongo mucho interés. A ver si me pueden dictar la siguiente. Sería RZ3. Sí, es la variable. Y sería RX pi medios. Sí. Y ya no, nada más. Y un 0, ¿no? Bueno, un cero. Sí, Tienen que ponerlo completo. Eso sí tienen que ponerlo completo. Porque no pueden multiplicar después. Y la última, esta más fácil de todas. Sería la identidad. Bueno. Sí. Y el de 4K. Ya se acabó, ¿no? Eso que acaban de hacer ustedes en los libros de robótica lo hacen una revolución. Y ustedes ya lo hicieron. Y apenas es la primera clase que tienen de esto. Y arriba, si ya quiero arreglar bien el de X, dicen, yo no lo quiero hacer. Ya quiero poner exactamente lo que es. Vienen y lo escriben. Dicen, pues es RZ beta 1, esto no hay nada, y L1K, ya acabé. ¿Sí ven? Bien rápido, leen. Con nuestra escritura todo esto es muy rápido. Entonces, si escribo un libro voy a patentar estas cosas. ¿Sí lo ven todos? Dicen, ¿y está bien eso? No sé. Háganse de cuenta que ustedes no quieren creer lo que les acabo de enseñar. Yo no le creo a este cuate nada. Y no es mala idea no creerle a nadie. Entonces dicen, a ver, calcúlense la mano. A ver, calcúlense H01. A ver, calcúlate H01. No le vamos a hacer caso al de David Hartemer. Para nada. Yo ya no le quiero hacer caso a esos cuates. Voy a calcular la H01. ¿Qué tengo que calcular? A ver, díganme. Dice, aquí tengo que dibujar el X, X, Y, Y, Z. Ni modo. Vienen y lo dibujan.
Dice, bueno, pues ni modo, hay que venir y dibujar todos. Entonces aquí la Y no le queda de otra, tiene que estar para acá, y a esa tampoco le queda de otra, tiene que estar para acá, para que el sistema sea derecho, ¿se dan cuenta? Ya que elegí el X y el Z, el Y ya quedó determinado. Entonces dicen, a ver, encuéntrense esas. Dice, ¿cómo se ve la X de este en este sistema? La X del 1, pues se ve igual, ¿no? La X se ve como X. ¿Sí de acuerdo? La Y pues se ve como Y. Y la Z se ve como Z, son igualitos los sistemas. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Dicen, ¿y dónde está? Ah, el origen de este está, no tiene nada en X, no tiene nada en Y, solo tiene, ok, 0, 0 y L1, ¿no? Ya, esa es la transformación. H01. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Yo tengo una duda, profe. Sí. ¿Nuestra matriz de rotación de H01 no debería ser la igualdad, puesto que no son iguales? Ah, sí, es cierto, estoy mal. Es la identidad, no la igualdad. Sí, perdón la identidad. Sí, sí, el X es igual, sí se ve como X. La Y como Y y la Z como Z. Sí, tienes razón. Ok, ya esa es mi matriz. Dicen, ¿y esa es la misma que sale de acá? Dicen, no sé, a ver, háganla. Dicen, a ver, ¿y quién es la H01? Pues H01, según este cuate dijo, es RZ teta 1. Ah, pero aquí esta cosa se va a mover. Ahorita la hacemos. Dice, ¿quién sería este de 1? Coseno de teta 1, menos seno de teta 1, seno de teta 1, coseno de teta 1. Entonces 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Ya no me salió la misma. Pero ¿por qué estas cosas? ¿Por qué yo no las encontré acá? Ah, porque yo supuse que estaban fijos, pero esta cosa gira. Y entonces empiezan a ver por qué es la ventaja del Denavit-Hartenberg. Si esta cosa gira, el X1 sería por acá y el Y1 sería por acá, y quito estos. Y habría girado un ángulo teta. ¿Están de acuerdo? Teta 1. Y dice, ¿cuáles son las componentes de este X1 en este? Pues coseno 1 y la de Y seno 1 está bien, ¿no? Y entonces si las otras va a ser menos coseno 1 y coseno 1, 0, 0, 1. Ah, ya está. Ya me salió lo mismo. Entonces se dan cuenta por qué es la ventaja del Denard-Hartenberg. Aquí no, para calcular esto ustedes no supusieron movimiento, pero si lo quieren hacer a pie tienen que suponer que se mueve. Y normalmente eso mete un lío terrible, porque cuando ya son muchas uniones, eso se pone interesante. Bueno, aquí dibujé muy feo, pero... Entonces, es lo mismo. ¿Sí lo ven? Componente en X, componente en Y, eso está. Y luego el otro, la Y de acá dice que el componente en X es negativa, está atrás, y la componente pues está bien, ya me salió la misma matriz. Dicen, esta la puedo sacar a pie si yo quiero, pero tengo que suponer el movimiento. Y si a alguien se le ocurrió el movimiento para atrás, una rotación negativa. Entonces se dan cuenta que casi siempre uno supone rotaciones positivas, que es lo que está haciendo acá. Dicen, sí sale lo mismo, sin tener que estar calculando cada H en particular. Y suponiendo que se mueve. ¿Sí la ven todos? Entonces, esta es la manera, digamos, económica de tomar en cuenta los movimientos. Hasta aquí, ¿preguntas? Entonces, ¿y ahora qué hago con todo eso? Ya me puse a trabajar mucho, bueno, entonces aquí obviamente estamos todos haciendo muy lento, muy despacio, porque es nuestra primera vez, y en lo que aprendemos a hacerlo un poco mejor o más rápido, entonces estamos haciendo muy despacito. Ahora les dicen, a ver, encuentra toda la cinemática de ese brazo manipulador. ¿Y eso qué es? Hagan de cuenta que las preguntas les dicen, a ver, contesta la cinemática de ese robot, ¿no? Y ustedes se quedan con los ojos cuadrados. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Cuál es su posición? Ok. Me estás preguntando quién es la posición del efector final. ¿Dónde está en la posición del efector final? Así dice. Entonces esto lo quitan así y la rotación que ellos pintan es esta. Esto, ¿quién es esta? ¿Dónde está la herramienta? ¿Qué más quieres? ¿Cuál es su orientación? ¿Y esa cómo la encuentro?
2, la orientación de la herramienta al final. Dice que al fin de cuentas, ¿quién es? Es la rotación esta, aplicada al vector K. Ah, ¿y qué más quieres saber? La velocidad. Eso es la cinemática. Ah, también quieres esto. ¿Y eso quién es? Ah, tengo que calcular esta derivada. ¿Y también quieres la aceleración? Sí, también. Todo eso es la cinemática. Ah, ¿y qué más quieres? La velocidad angular. ¿Y eso de dónde sale? Ah, yo sé que esa resulta de sacar esta derivada. Si derivo esto, yo sé que aquí leo la velocidad angular. Ah, aquí puedo contestar todo. Entonces dice, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues ya está. Es aquí la dice, entonces lo que tengo que calcular es H0n. ¿Y quién es H0n? Pues H01 por H12, etcétera, hasta llegar a H, ¿quién? N-1n. Ya. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar todas estas H's que me encontré. Y de ahí voy a sacar todas estas preguntas, todas las respuestas que quieren. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, entonces, vamos a hacerlos más sencillitos, ¿no? Para que no sea tan largo el cálculo. Y entonces ahorita hacemos algunos ejemplos más simples, para que vayamos agarrando práctica en esto. Bueno, vamos a hacer un montón de robots de aquí en adelante, pero para que le vayan haciendo. Vamos a hacer otros robotitos. Pero ustedes ya lo calculan todo. Vamos a ver. Voy a cambiar de hoja porque este se me acabó. ¿Ya puedo? Si no dice nada, supongo que sí. Entonces, dicen, a ver, vamos a hacer este robotito. Entonces dicen, vamos a hacernos unos robotitos sencillitos, ¿no? Para empezar a tomar algo de práctica en este asunto. Y también calculamos las H's a pie y todo, ¿no? Hacemos todo el asunto. Entonces dicen, y vamos a poner este. Pónganse que nos dan este robotito. Ahí está. Entonces ustedes ya se inventaron este robotito porque lo quieren para una función especial. Llegó una persona, ustedes ya son roboteros. Y digo, yo quiero un robot que haga esto y esto y esto y esto. Digo, ¿cómo no? Ya se lo diseñamos. Entonces ya se lo diseñan así rápido. Sería más o menos así. ¿Qué le parece? ¿Sí le sirve para sus cosas? ¿De qué dimensiones debería ser esto? Entonces ya le empiezan ustedes a preguntar dónde lo va a meter, de qué tamaño es el lugar que dispone, etcétera. Toda esa de cosas. Dice, pues esta es una traslación, pues aquí le ponen el Z0, otra traslación, aquí le ponen el Z1, aquí es una rotación en torno a este eje, aquí le ponen el Z2, y dicen, y este lo extiendo, y aquí voy a poner la herramienta que él quiera ponerle, ya sea para pintar, para atornillar, para soldar, lo que quiera. Y entonces, mientras no sepa, repito el mismo Z. Entonces, que el Z anterior lo repito aquí siempre que pueda. Ya está. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Revise. Sí, me parece que sí. Si alguien no, pues diga. Vale, entonces ahora los X. El X0 dice puta mucharía, entonces que siempre uno lo pinta aquí. Entonces dicen, ahí está. Lo que busca es que el X0 y el X1 tengan ángulo cero, para no tener que calcularlo. Entonces, es lo que uno busca. Entonces dice, pues aquí lo pongo aquí, y ya está. Y entonces tengo ángulo cero, porque este es un teta. Ya saben que un ángulo entre ellos es un teta. Dicen, pues voy a repetir todo esto, X2 y X3. Ahí está ya. Dicen, esta distancia es variable. Ah, es la 1. Es la variable. Esta es de 2. Esta está fija. Es una L3. Porque esta no se mueve, esta más gira. Ah, ok, ya, eso es todo. Y entonces dice, voy a construir mi tablita, ¿no? Teta de a alfa. Y entonces dicen variables. Primero que nada, las variables. Primero es esta. Esa es traslacional. Para cambiar de color, ¿no? Traslacional. Luego, otra vez traslacional. Luego, rotacional. Ya, es lo primero que debo llenar. ¿Hasta ahí todos van bien? ¿Lo van siguiendo?
Sí, profe. ¿Sí? Vale, ¿qué siguen? Entonces, ángulos entre ejes X, 0. ¿Están de acuerdo? Ángulo entre ejes X, pues 0. Ángulo entre ejes X, dice que es variable porque esta gira. Teta 3, ok, está bien. La distancia A, dice pues intersecto X1 con Z0 y lo mido desde acá, pues 0. Entonces X2 con Z1 pues intersectan aquí, medio desde aquí, pues 0. ¿Están de acuerdo? Aquí me falta. Bueno, las alfas, ángulos entre ejes Z, entre estos dos, ¿qué ángulo hay? 90, ¿no? Ya lo único que les toca averiguar es si es positivo o es negativo. ¿Es positivo o es negativo? Es positivo porque el pulgar sale hacia X1. No, Es negativo, profe. claro. Si usan su mano derecha y llevan el Z0 al Z1, les queda opuesto a este, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe, de acuerdo. Ya es negativo. Y entonces dicen, a ver, ¿qué sigue? El ángulo entre ejes Z es este y este. Son 0. Sí. Entre los últimos, pues también, ¿no? Pues ya de una vez me lo he hecho. Muy bien. Y luego dicen aquí, me falta una D, la D3. ¿Cuánto es la vale la D3? Pues tengo que insertar quién, el X3 con el Z2, ¿no? Aquí. Pero se mide desde acá atrás, ¿no? Dicen. Entonces, si es desde atrás, pues sí, a ver, revisen ese. Sí, es de atrás. Sí, si fuera desde atrás, entonces L3, ¿no? Y acá sería 0, ¿no? Si estoy bien, a ver, yo no sé, tengo duda. Déjenme ver, ¿qué estoy haciendo de aquí? Sí, no es el de atrás. Sí. Profesor. X3 con Z2, ¿no? Sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Profe. ¿Sí o no? Profe, para alfa de la unión 1, Sí. es llevar de Z0 a Z1 en el sentido de las manecillas del reloj. No, no son manecillas del reloj, es su dedo, su mano derecha. Es la regla de la mano derecha. O sea, ahí no tiene sentido porque si tuerces tu mano va a ser en un sentido y es positivo y después en otro. No hablas en el sentido del reloj. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Tienes que llevar Z0 entre Z1 con tu mano derecha. Si lo llevas, tu pulgar te queda para allá atrás, ¿no? Queda para hacia X1, ¿no? Ahí está Z0 y lleva la Z1. Lleva este acá con tu mano derecha. Tu pulgar te queda para acá, ¿cierto o no? Ok, ya. Sí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver el reloj aquí. ¿Sí? Entonces ya queda así y ahí ya lo ponen. Y entonces queda así menos pequeños. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? A ver, vamos a leer las H, ¿no? A ver, sin tener que hacer toda la multiplicación sota. ¿Me pueden decir cuánto vale esta? Sería Rx menos pi medios, Y coma D1K. Rx menos pi medios de 1K. Y ya, ¿no? Se pide. Esta, Pues sería la identidad, coma D2K. ya. Y esta, RZ teta 3, coma L3K. y se acabó. Y entonces, sí, ya está. Y entonces, eso que acaban de hacer ustedes en los libros es un horror. Y aquí lo acaban de hacer ustedes bien rápido. Se dan cuenta, y es por nuestra manera de multiplicar y de leer y de escribir esto. Si no, eso no es cierto. Y dicen, está bien. Y si multiplico todas, ¿cuánto me da? Pues esta por esta por esta. Además hay que preservar el orden.
¿Y quién es de la D? Ah, pues sabemos que es esta. Eso porque ya hicimos la fórmula general, por eso estoy aprovechando. Aquí voy a escribir todo, pero no necesitaba hacerlo, pero vamos a hacerlo para que lo lean. Ya está todo, ya tenemos todo el asunto. Ya puedo calcular la cinemática bien rápido para mi robotito. Estas dos se dan cuenta son iguales, ¿no? Entonces puedo factorizar la matriz y multiplicar a la suma. Entonces, a simplificar nomás la escritura. Entonces dice, ya tengo todo. Entonces dicen T1K más RX menos pi medios, de aquí en D2, 2 más L3K. Se acabó. A ver, revisen que todo eso sea claro para todos. Profe, yo tengo la duda de por qué las Ds son afectadas por el vector K. ¿Por qué las D son afectadas? Porque son traslaciones en K, por eso. Entonces, las D son traslaciones en K, estas son traslaciones en K. Si quieres ver la matriz otra vez, la H01, ¿quién es? La rotación en teta por la traslación en Z. Por eso están afectadas por K. Ah, ok, sí, son, digamos, paralelos a los zetas siempre. Pues sí, Ah, ok. Sí, es que no por me la había elección fijado. de los ejes de Denard-Hartmann. Su elección los Exacto. obliga a que sea así. Ok. Sí, era eso, pero no me había fijado. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Pues pónganse, pero les digo, a ver, contesten ya toda la cinemática. O sea, la pregunta de los ejercicios de estos va a ser quién se determine la cinemática del siguiente robot. No es así que calculen las H ni que hagan todo eso. Van a decir, determine la cinemática de este robot. Entonces ustedes van a tener que hacer la tabla de navegarte, me van a tener que calcular estas cosas. Y dicen, pues ya está. Entonces dicen cinemática, voy a responder la cinemática. Hoy quiere que le conteste la cinemática de ese robotito. Ok, digo, ¿quién es D03? ¿Cuántas uniones tiene mi robot? Entonces digo, tengo 1, 2, 3. Entonces D03. ¿Ya le puedo decir quién es D03? Claro, dicen ustedes. Ese es este. Hay que hacer las cuentas. Si ustedes me lo dejan así, ni cada una tarea, un examen, lo tacho. Tienen que terminar las cuentas, porque son reflojos. Entonces dicen, no, yo no acá. Entonces tengo que hacer mi rotación en pi medios. De aquí en pi medios, en los cosenos se hacen 0. Este es menos pi medios, entonces el 1 va aquí, el menos 1 acá. Y le voy a pegar el vector k, 1, perdón, 0, 0, 1. Y entonces multiplicada por d2 más r3, que es un número. Y ya está. Entonces hago esta cuenta. ¿Y cuánto me da? Dice, pues esto me da nada, esto me da 1 y esto me da 0. Y todo por d2 más l3. Al final, encontré que esto vale, entonces d2 más l3, d1 y 0. Ya, ese es mi d03. ¿De acuerdo todos? Tienen que hacerlo. Háganlo ustedes. Si nada más me copian, no van a aprender nada. Ustedes calculan, yo voy por agua.
¿Sí le sabe lo mismo? Sí, profe, me exacto. Sí, profe. Y entonces, ahora van a ver la importancia de por qué poner des para las variables. Es, a ver, la velocidad. Es la derivada de este bicho. Dicen, pues aquí no hay nada. Aquí me va a quedar un D2 punto más L3. Ya sé que el L3 no lo tengo que derivar. Dicen, pero entonces eso de 0. Pues me quedaría D2 punto. Porque las D son las variables de 1 punto. Ya acabé. Esa es la velocidad de ese bicho. Dicen, ¿y si es cierto? A ver, vamos a ver el robot. Dicen que la velocidad en esta dirección que va a tener este bicho, ¿cuál va a ser? Dicen, ¿cuál es la velocidad? Dice que nada más tiene componentes en la Y y en la Z. ¿Sí es cierto? Dicen, piensa en este punto. Y que nada más depende de estas. Dicen, la velocidad en la Z pues va a ser de 1 punto. ¿Y si es cierto salió eso? Sí, ¿no? ¿Cuál es la velocidad en la Y? La Y sería esta. Acá, y claramente es de 2 puntos. Está bien. Y no tiene en X, no tiene. No tiene en esta dirección. Dicen, eso está bien. Siempre vayan y verifiquen en sus robots si esta cosa que les está saliendo está bien. No se conformen con hacer el cálculo y ya. Y ahí revisan si metieron la pata, ahí les va a salir. Dice que tengo velocidad aquí, no es posible, eso está mal, etc. Dicen, ya está. Y entonces, dicen, de aceleración, ¿quién sería? Pues nada más 2 puntos Y aquí pues nada más es poner puntitos, no hay que hacer nada más. Tiene un robotito muy facilito. Sí, entonces ya tengo la velocidad, ya tengo la aceleración. Si ya tengo la velocidad, ya tengo momentos lineal, ya tengo la aceleración, tengo fuerzas, la multiplico por las masas de cada una de las partes del robot y puedo calcular las fuerzas que siente cada uno de los pedazos ahí, que obviamente tienen influencia en el diseño. Si van a hacer cosas muy pesadas, van a mover cosas muy pesadas, eso importa. Si van a hacer cosas sencillas, no importa tanto, pero ya está. La velocidad angular. Necesitamos sacar R03 punto, ¿no? ¿No? Entonces dice, ¿quién es R03? Es el producto de estas dos. Entonces ahora se vienen para acá otra vez. ¿Qué hacen aquí, no? Entonces dicen, bueno, ya me quedan feo, mejor acá. Bueno, R03, omega 03. Dicen, voy a calcular omega 03. Entonces les avisan, al que los va a leer. Entonces dicen R03 es igual a Rx pi medios negativo por RZ teta 3. Y ya hago eso nomás. Los multiplico y luego lo derivo. Es que otra vez lo derivo, ¿no? R03 punto, ¿quién sería? La derivada de este, pero ese es 0. Entonces vamos a quedar Rx pi medios. ¿Por quién? Por S de teta 3 punto K por RZ teta 3. De una vez voy a derivar aquí, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta ahí que esta es mi derivada? Es menos, ¿no, profe? Bueno, Rx menos pi medios. sí. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Dicen, pues si ya está bien eso, pues ya nada más hay que pasar esta R para el otro lado y va a quedar Rx menos pi medios de teta 3 punto K por R03. Y ya está, esa es mi velocidad angular. Dice, pues ya me sé la velocidad angular. ¿Sí? Se hace su cuentita otra vez. Entonces sacan el teta 3 puntos de este lado y ponen la matriz. Le pegan a este. Y ahí les va a decir en qué dirección tiene la velocidad angular. Entonces dicen, le pegan nada. A este le pegan, sí queda. Entonces te va a quedar teta 3.00, ¿no? Dice que nada más tiene velocidad angular en Y. Dicen, sí, ya sabíamos. Y ustedes que dicen que ya sabían, porque cuando vienen a ver sus robots sin hacer nada, dicen, pues nada más tiene velocidad angular aquí. El vector velocidad angular está aquí, ese es omega 03, nada más está en la dirección de Y. Dicen, es cierto, y es lo que dice este. Y la aceleración angular,
pues también ya se la saben. La aceleración angular es la derivada de esta. Y ya tengo toda la cinemática. Entonces, si alguien me pregunta, junto todos mis resultados, les digo, esta es la cinemática de este robotito. Así funciona. Y si me puedes contestar los momentos angulares, las torcas, todas esas cosas, puedes contestar. Sí, pero ¿quiénes son las torcas? Pues sí, por alfa. ¿De qué uniones? Las que quieres, las que tú quieras, te puedo contestar. De una entre otra, una y otra, hasta la final, lo que se te antoje. Los angulares también. Son estas, puedo contestar entre uniones o el final, lo que quieras. Lo mismo acá, puedo contestar momentos lineales. Sí, sí puedo. Entonces tengo que usar estos, puedo contestar fuerzas, sí, también. Esto es dinámica. Ya, si contesto estas cosas estaría siendo dinámica, o solamente les preguntan entre uniones. O con la unión final, dependiendo de lo que estén cargando. Como ven, de la pura tablita sale un montón de información. Y esa elección de los ejes hace que todo el cálculo de alguna manera sea sencillo y no haya que andarse peleando de, bueno, esto se está moviendo, y qué tal si se mueve para atrás, y qué tal si se mueve para adelante. Entonces, para evitar todo ese tipo de cosas, entonces esa elección de Hartenberg ya simplificaba todo el cálculo. Alguien se puede preguntar, ¿y qué tal si yo elegí los ejes, la orientación en el otro sentido? La respuesta es háganlo, y van a ver que las respuestas son iguales. Entonces, como ejercicio, hagan todos al revés. Entonces dicen, bueno, la Z si quieren poner al revés. Pero aquí no se puede porque esto va a moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Aquí queda. Pero aquí sí pueden. Los X sí que lo pueden voltear, los X los pueden voltear. Y van a ver que si los voltean, esto se modifica. Y esto va a modificarse de tal manera que los resultados se mantienen. Entonces háganlo como ejercicio. Vamos a hacer otro si quieren otro más. Vamos a hacer un montón de aquí en adelante, y acá todo el tiempo vamos a estar usando estas cosas, pero mientras se vuelven expertos, vamos a inventar nosotros. Bueno, si estuviéramos en clase, los pasaría al pizarrón y cada uno se inventaba su robot. Pero como no estamos ahí, entonces hay que hacerlo aquí, que ahora le ponemos que, a ver cómo hicimos vamos a cambiarle, ¿no? Que no sea igualito, ¿qué puse? Puse rotacional. Vamos a poner rotacional. Vamos a poner, ya es igual. Estos están feos. Vamos a poner uno que es complicado. Déjenme poner por ejemplo. Este lo vamos a usar mucho, entonces y tiene cosas interesantes. Y lo podemos generalizar para más, ahorita lo hacemos. Entonces dan ese robotín. Este robotín no es simple. Es la tosita. Y es fundamental porque de esto se construyen dedos, hombros. Entonces, este bicho es importante, es el de 1 y el de 2. Los ejes de rotación X están aquí, son perpendiculares al plano. Y aquí si quieren también el Z2, bueno, son perpendiculares, sí está claro, el dibujo es muy mal, pero sí queda claro que todos estos Z son perpendiculares al plano de la hoja. Sí. Bueno, aquí los X es la gracia. Casi siempre uno se equivoca en esto. Entonces, aquí el eje X, aquí normalmente lo que hacen, les voy a decir los errores que cometen. Casi siempre vienen y lo pintan aquí. ¿Eso harían ustedes ahorita? Y vienen y pintan el X2 acá. Pregunta, ¿esos son los que se les ocurrirían? Esos casi siempre se les ocurren. Si dicen que a mí se me ocurrieron también, pues digan lo que sí, pues, o si no, pues digan que no. O se les ocurren algunos otros. No, a mí sí se me ocurrirían esos. Esos, porque esos serían taches. Ahora hay que averiguar por qué son taches. Dicen, ¿por qué son taches? Porque este X1 no intersecta al Z0.
¿Ven? ¿Sí la ven? Sí, Sí, sí. porque hay una longitud que es diferente de cero, Claro. ¿no? No, pues esta va para acá, dice. Entonces nunca lo va a intersectar. ¿Están de acuerdo? Y es perpendicular al plano del pizarrón. Por eso tiene tache. Entonces dicen, che. Entonces la idea es dibujarlo a lo largo de la línea esta. Entonces si lo dibujo a lo largo de la línea esta, si lo prolongo, se intersecta. ¿Sí ven? Y aquí hay que dibujar el eje X2. Este intersecta este. Como ya no está paralelo, ya no está igualito, aquí ya no estoy copiando. Dice, ya no está copiando, ya no se puede. Si quiero copiar, ahí la riego todita. Entonces déjenme dibujarlo mejor, que estoy dibujando el feo. A ver, aquí está. Aquí en esta dirección sería el X2. Porque solo de esta manera garantizo que el X2 intersecta el Z1. Si no, no puedo. ¿Ven? Entonces los dedos, los hombros, y entonces los brazos, digamos que sea el brazo, codo y hombro, entonces están simulados con estos. Este tipo de uniones son muy frecuentes en robots más sofisticados. Casi todas son así. Por ejemplo, los robots que trabajan casi en las industrias automotrices son así. Esto los gira, pero estos son puros de estos. Entonces, para que se pueda acercar, mover y hacen todo. Y nada más los coloca en una posición o en otra. Pero estas se repiten mucho. Esas uniones se reusan mucho. Bueno, entonces estamos como comentario ahí. Bueno, entonces dicen, ahí está. Dicen, ya estuvo bueno. A ver, y esas cosas son fijas, obviamente. Los ángulos son los que se mueven aquí. Dice, a ver, construyase la tabla de ese. Dicen, bueno, le voy a echar el plato. Entonces, teta de a alfa. ¿Qué es lo primero que tengo que llenar? Las variables. Las variables. Con las dos que son angulares. Entonces, pues no hay de otra. Están aquí y están acá. Se acabó. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Ahora las Ds. Dice, pues, ¿qué es la intersección de quién? Pues el X1 con el Z0. Medida desde aquí. No hay. Voy a poner otro color, ¿no? Para que veamos que las variables son las otras. Nada. Ahora, la intersección del X1 con el Z0 desde aquí. Pero dice, medida desde, aquí se intersecta, esta de aquí, a medida desde acá, en L1. Y el ángulo entre ejes Z, dicen, pues todos son paralelos. ¿Sí, de acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien, entonces el que sigue. Entonces dicen, a ver, el siguiente D. Es la intersección de X2 con Z1, se intersectan aquí, medida desde aquí, nada. Nada. Y medida desde allá arriba, pues la L2. Y el ángulo, pues ya son paralelos. ¿Qué tal si pongo otro? Porque quiero hacer un dedo. Pues no pasa nada. Pones otro, pero L3, otra falange, otra. Esta cosa se va generalizando así. No dicen, está bien fácil, no. Van a ver que no. Engaña. La construcción de la tabla sí es muy fácil, pero las cuentas no. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí por el momento. Pero quiero comentar los otros. Entonces, si quieren hacer un robot como estábamos usando para la industria, normalmente tiene otras tres, más la que lo sitúa. Esta que lo mueve y entonces tiene las otras tres. Y por acá le ponen la herramienta. Y aquí hace cosas. Entonces, usualmente tienen este tipo de configuración. Y, bueno, entonces ahora les dicen, a ver, determine la cinemática del siguiente robot. Entonces la pregunta del ejercicio dice, determine la cinemática del siguiente robot de dos planos rotacionales. Determine la cinemática
El siguiente robot de 2 uniones. Bueno, hay que ponerle brazo, ¿no? Pero se dan cuenta que, a fin de cuentas, un robot son los brazos, o sea, lo demás son cosas para que se mueva, para que se acerque. Brazo manipulador de 2 uniones. Si no tienen brazos, no sirven para nada. Son cochecitos de control remoto. Pues lo que hacen a una cosa que sea un robot son los brazos y que los brazos se pueden convertir en piernas. Entonces, brazos, piernas, dicen y ya está. Y se dan cuenta que si ponerle cabeza, pues no tiene chiste. Es una gran rotacional que nada más de un cierto giro y ya le ponen unos poquitos para que le haga ojos y luego le ponen la voz seductora de algún locutor de radio, ya sea mujer o hombre, lo que ustedes quieran, y para que diga cosas y ya está. Pero si los brazos no sirven para nada. ¿Ven? Entonces eso que luego a ustedes les impresiona mucho, ya actúa como una persona, tiene inteligencia artificial es puro cuento, tiene un conjunto de respuestas programadas, y si salen de esas ya no sabe qué decir. Para que no se impresionen tanto con esas porquerías, luego ustedes están muy impresionados, maravillosos robots, más porquerías todavía, faltan mucho para que sean buenos. Bueno, entonces ya está. Entonces tienen que hacer la cinemática, entonces tienen que calcular quiénes las H's, ¿no? Uno, dos. Bueno, a ver, háganse esas. Ahorita me las dictan. Cafetito de la primera. Pues sería RZ Teta 1, Ajá. L1K. No. Ese es un tache común también. Ah, L1I, perdón. No. ¿No? No, esos dos son taches comunes. Ahí mete mucho la pata y me los trueno. Y los tienen que repetir eso. Entonces, vamos a arreglarlo para que no los tengan que repetir. Yo no los quiero ver aquí el próximo semestre. ¿Qué sería? Dicen, ¿qué estamos haciendo mal? Si no saben, hay que hacerlo. Dicen, a ver, la primera es una rotación pura. Ahí está. Y luego, una traslación. Pero no hay. ¿Estás de acuerdo? Y la siguiente también es una traslación. Esa sí hay. Y luego ya no hay de la otra. Entonces, si se multiplican eso, ¿cuánto les da? Me falta multiplicar esta con esta. ¿Cuánto me da? Dígame. Falta la multiplicación, ¿no? De RZ Teta por L1I. Claro. Ese es el error. Entonces dicen, es que no le hace nada al que vive acá, pero a este sí. ¿Ven? Y ya que se saben ese, ya está fácil. Y así, si le ponen más, no pasa nada. Bueno, ya corrigieron su error. Les ven que si pusieran más, pues ceros, que se les dé la gana. 0, L3, 0, dicen, no hay lío, H23, RZ teta 3, RZ teta 3, TL3I, y así me voy. ¿Están de acuerdo? Pero ya se dieron cuenta que el error está en que este se lo comen, porque ya se habían acostumbrado a que nada más este era nada más de 1K, pero es de este. Si aquí viera algo, si hubiera un de 1, aquí sería más de 1K. Eso sería cierto. Pero no hay nada. Entonces, por eso es que no hay. ¿Sí, de acuerdo todos? Para que no cometan ese error. Y entonces dicen, bueno, pues ahora contesten la cinemática. Los que tengo que hacer es H02, ¿no?
Y entonces ya multiplican este por este. ¿Y qué les queda? Como las dos son rotaciones en Z, no sé si eso lo hicimos. Pero esto pues da esto nomás. Y luego este les queda este aquí. Entonces, a ver si están de acuerdo. Hagan ustedes. Lo hice rápido, pero hagan ustedes. Y se dan cuenta que todo lo que estuvimos haciendo al principio, todo sirve, todo sirve. Y lo que estamos haciendo ahora va a seguir sirviendo para los demás. El problema de este curso no es que sea un curso complicado. Desde el punto de vista teórico no es tan difícil. Casi son por un conjunto de recetas nomás. Pero y no hay preguntas muy interesantes que hacer, pero casi siempre se hacen buenas porque el cúmulo de herramientas que hay que usar al final son todas. Al final se usan todas. Entonces, si ustedes tienen deficiencias en las primeras, pues normalmente ya están condenados en las últimas. Por eso no tienen que dejar huecos desde aquí. ¿Sí está clara esa multiplicación? ¿Por qué dijo Sí, que las sí, letras se sumaban, profe? Pues parece que no lo he hecho. Háganlo, para que vean que se suman. Entonces dicen, a ver, vamos a hacer eso, ¿no? Dice, ¿por qué él dice que esto es igual a esto? Dice, yo no le creo. Y qué bueno que no me creo. Van y hacen la cuenta. Entonces dicen, pues coseno 1 menos seno 1, coseno 1, perdón, seno 1, coseno 1, y luego lo mismo, pero con el 2. Y hacen su cuenta. Y hacen su cuenta. ¿Y qué les sale? Dice, pues coseno 1, coseno 2, menos seno 1, seno 2. Entonces aquí, ¿qué dicen? Menos coseno 1, seno 2, menos seno 1, seno 2, coseno 2. ¿No? Y acá, 0. Luego aquí me da la misma cosa que aquí, ¿no? Seno 1, coseno 2, pero negativo, ¿no? Seno 1, coseno 2, y coseno 1, seno 2. Que es la misma que está acá, nada más con signo cambiado. Ok, está bien. Y luego dicen, esta con esta me da coseno 1, seno 2, coseno 1, coseno 2, 0, y el último se copia. ¿Y cómo dice que eso es la suma? A ver cuánto vale la coseno de teta 1 más teta 2. Sale coseno 1, coseno 2, menos seno 1, seno 2. Es esto. Bueno. Coseno de teta 1 más teta 2. ¿Están de acuerdo? ¿Y si es lo mismo que está acá abajo? Sí, es lo mismo. ¿Sí está ahí? Y luego dicen, ¿y cuánto vale la suma del seno de 1, seno de teta 1 más teta 2? Pues vale seno 1, coseno 2, más, ¿quién? Seno 2, coseno 1. Seno 1, coseno 2, seno 2, coseno 1. ¿Es esto? Pero negativo. Ok, es menos seno de la suma. Y el otro me salió positivo, pues ya lo pongo. ¿Y esto quién es? Pues la rotación por la suma, ¿no? ¿Sí de acuerdo todos? Sí, profe. Dicen, yo no necesitaba hacer nada. Si pienso físicamente, dicen, a ver, si piensas físicamente, haces una rotación en Z por un ángulo teta 1, ahí está. Y luego haces otra rotación, perdón, pero un teta 2. Y luego haces una rotación por teta 1. Pues ¿cuánto rotaste en general? Pues teta 1 más teta 2, ¿no? Es una sola rotación en Z.
¿Sí están de acuerdo? Y eso vale para cualquier eje. Ah, y si me hubiera ocurrido poner este por este, ¿cuánto me sale esa multiplicación? Pues Rn teta 1 más teta 2. No importa cuál sea el eje de rotación. ¿Sí lo ven todos? Sí. No importa si es X, Y, Z o cualquier otro. No importa. Está bien. Y por eso escribí esa cosa. Ahora sí. ¿Puedo borrar toda esta cuenta de aquí abajo? ¿O no? Sí. Sí. Bueno, entonces ya la borramos. Y ya sabemos que eso está bien. Y ahora queremos contestar la cinemática y nos vamos a apurar porque ya se nos acaba la hora. Entonces dicen, a ver, ¿qué hago? A ver, ¿dónde está la herramienta? Aquí. Posición de la herramienta. Bueno, ustedes tendrían que hacerlo porque lo regañen, pero no lo hago yo aquí. Lo digo, pero no lo escribo. Posición de la herramienta. Pues lo tienen que decir. Es que voy acostumbrando porque luego D02, que es igual a esa cosa que está ahí. Ahí van a escribir tanto, voy a poner así, ¿no? Le doy así. Teta 1, 2, aquí lo defino, tengo que definirlo aquí, como la suma, para que quede claro. Porque si no, esto teta 1 puede significar muchas cosas. Puede significar el producto de teta 1 por teta 2, etc. No, pero digo aquí, para mí significa esto y para no estar escribiéndolo tanto. Ok, está bien. Entonces dicen, ya está. Orientación de la herramienta. ¿Cuál es la orientación de la herramienta? ¿Cómo contesto eso? Dicen, por la manera en que hiciste tu dibujo, ahora ya no es la de Z, sino es la de X. La herramienta va para X. Entonces la orientación de la herramienta sería O02, que sería aquí una rotación en Z, perdón, en X. Una rotación en NX, ¿de quién? Del vector K. Si quieren pongan en X todas, ¿no? Entonces tendría que hacer esa cuenta. Dicen, pero es del vector K. No, es del vector Y. Tampoco. Todo eso cambió por la elección de los ejes que hice. Entonces tienen que tener cuidado con todo eso. Entonces normalmente no tienen cuidado y pintan que K, como K siempre es K, entonces dejan el K. Entonces aquí ya estaría mal. Entonces es bueno porque es un tache fácil. Entonces cuando califico rápido. Tache. Bueno, ahí está. ¿Sí está claro para todos? Dicen, bueno, ya está. Bueno, aquí RX, R02X, ¿no? Si quieren, vamos a ponerlo así. A ver, así, vamos a ponerlo, como un poco. R02X. Vamos a ponerle R02 porque se quitan de líos. R02Y, eso sí se ve. Y entonces dicen, ya está. ¿Y luego qué más? Las velocidades, pues hay que derivar esto. Bueno, entonces hay que hacer aquí, hay que hacer las cuentas. ¿Y este cuánto da? ¿Nos da tiempo? Ya no. Bueno, vamos a dejarlo ahí y lo tendremos la próxima vez, ¿no? Porque no va a dar toda la carrera. Ustedes traten de hacerlo en su casa, de todos modos, traten de terminarlo. Ya no son puras derivadas de eso, hay que hacer las multiplicaciones aquí y después derivar. Pero bueno, después lo repetimos para la próxima vez, lo hacemos más rapidín más y ya está. Entonces nos toca clando mañana, ¿no? Mañana tenemos clase. O mañana no terminamos. ¿Y ustedes qué tal exponían? No tan trágicos. No, más o menos dos exposiciones siguen con ustedes. Hay grupos que ya los cancelamos porque estaba una tragedia. Entonces mañana decimos a qué personas qué van a exponer para la próxima, ¿no? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar por hoy.
Si nadie tiene preguntas, comentarios o algo, ahí lo dejamos. Sale, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Ahí nos Hasta vemos luego, mañana. gracias. Nos vemos mañana. Que tenga buena tarde.